12:35. Hay dos trabajos buenísimos que se los recomiendo ampliamente en la revista Time, amigos oyentes. Lo pueden leer, creo que también las pueden conseguir online en la revista Time sobre Vladimir Putin. Hay un titular que me encanta, este lo escribe un periodista norteamericano, que dice: el poder de Putin, ¿por qué los rusos adoran a su Reagan de pelo en pecho, ¿no? De pelo en pecho, sí. A su Reagan de pelo en pecho, Ricardo. Sí, yo lo leí, bueno, en primera porque manipulan la prensa. El pecho también lo ha manipulado. Sí, entonces se inventan unos cuentos. La propaganda soviética funcionó dentro de lo que era la Unión Soviética. Apelaban al nacionalismo ruso. Los rusos se creían que eran los reyes de todas esas otras. ¿Cuántas repúblicas soviéticas había? 11, ¿no? 12, ¿no? Yo no recuerdo la cifra exacta, ¿no? Entonces los rusos eran los reyes, eran superiores a los pueblos sometidos. A los lituanos, a la gente de Estonia. Lituania. Tenemos a Eric de la Fuente y entonces con nosotros. creen que regresan a eso. ¿Qué tal? El doctor Eric de la Fuente está con nosotros, analista, especialista en temas de Ucrania y de Rusia. Este sí que maneja estos temas para arriba y para abajo. Eric, ¿cómo estás? Somos Ricardo y Lourdes, bienvenido. Buenas tardes, Ricardo y Lourdes. ¿Cómo está, señor? Oye, Eric, muy bien, bueno. ¿Cómo te parece? No sé si ya viste estos dos trabajos publicados, está en la primera página, la portada de la revista Time dice Guerra Fría 2 y hablan mucho sobre la figura de Putin, cómo la gente en Rusia adora a Putin, le dicen el Reagan de Rusia, pero además de eso, explican por qué la gente lo ve de esa manera y a su vez dicen que esto es así también y este hombre se ha convertido en el hombre más poderoso del mundo sin duda por la falta de liderazgo que tiene el presidente Obama. Cuéntanos pues cómo ves la figura de Putin, ¿qué está pasando con este señor? Mira, Putin que es una figura muy compleja, pero una figura que entiende bien la mentalidad rusa, siempre ha fomentado desde el principio el nacionalismo ruso y ha apelado a eso, algo que no es nuevo en la historia rusa, ¿no? En la parte soviética y rusa en la anterior, y eso, claro, él se beneficia de tener los medios de comunicación estatales controlados por el gobierno y ven hoy en día que su figura, especialmente cuando hay un conflicto internacional, goza ahora de mucha popularidad dentro del gobierno. Yo creo que es lo que ha hecho, por un lado también él fue muy inteligente al principio cuando él tomó el poder. Hay que recordarse que él no fue elegido, sino Yeltsin le pasó el poder en un momento donde Rusia tenía muchos problemas de seguridad y muchos problemas económicos, y él, al poner control internamente en muchos de estos problemas con mafias, con Rusia y con violencia interna, eso le ayudó a su popularidad y se benefició del petróleo que le ayudó, que aumentó mucho de precio cuando él tomó el poder para poder hacer otras cosas. Y por último, bueno, ahora lo que estamos viendo, su retórica, que es muy simbólica, que es muy fuerte, que apela mucho al nacionalismo ruso y a la grandeza histórica rusa, a esto que sea popular, y tomar, por ejemplo, la Crimea, que era algo que los rusos en el pasado siempre consideraban parte de su territorio. Pues bueno, eso lo ha ayudado, y él pone todo el enfrentamiento o problemas, por ejemplo, con Ucrania, siempre son percibidos en la prensa estatal rusa como un enfrentamiento entre el occidente y Estados Unidos grandes contra Rusia, que defiende Rusia y a los rusos en esa parte. Uh-huh. ¿Y qué va a pasar? Hay quien dice que verdaderamente detrás de esa imagen es un gobierno que tiene miedo de perder el poder. Ahora mismo, casualmente, en CNN están analizando lo mismo que estamos haciendo nosotros, y vi el titular que dice que esta posición desafiante de Putin verdaderamente lo que trata de maquillar, de esconder temor, porque se le van a ir de las manos las cosas por la economía, por los mismos problemas étnicos que si bien hay problemas étnicos en Ucrania, también los tiene Rusia, ¿no? Con la población musulmán. ¿Qué piensas tú? Sí, Vladimir Putin está en una situación bastante peligrosa para él en estos momentos, justo porque dentro del gobierno ruso hay diferentes facciones y es bien complejo, no es tan directo como piensan muchas personas. Por un lado,
él tiene la parte militar más conservadora, y también muchos de los nacionalistas que él mismo ha fomentado y que ha puesto en poder, pidiéndole que tome mano dura. Si él pierde el este de Ucrania, que recordemos que para este grupo consideran que históricamente es parte de Rusia para ellos, entonces estaría como cediendo algo que ningún líder ruso puede ceder, etcétera. Por el otro lado, tienes más pragmáticos, más liberales dentro del gobierno, personas más en la parte económica, que ven, que saben que la economía rusa ha estado en problemas ya hace tiempo, y que dependiendo lo que pueda pasar, ya hemos visto que la bolsa ha caído, qué pueda pasar con sanciones, qué pueda pasar con otro tipo de temas, y pueda descontrolar la economía. Y eso es lo que puede llevar, no tanto porque le dicen, bueno, puede aguantar que le pongan estas sanciones, sí, pero salvo que internamente empiecen entonces a afectar a muchos de los sectores con mucho poder dentro de Rusia, que le pueda descomponer su propio poder. Hay que recordar que cuando hablamos de empresas rusas, muchos de esos empresarios rusos están vinculados a los servicios secretos, están vinculados al gobierno, no es que son empresas totalmente privadas, sino que aparte no solo algunas son estatales, pero inclusive las privadas son personas que son exministros, capitanes de los servicios secretos. Eric, te quería preguntar sobre Ucrania, aprovechando que te tenemos aquí, tú eres un experto en esos temas verdaderamente, sobre todo este tema de Ucrania. ¿Nos escuchas, Eric? ¿Aló? Eric, Sí, ¿nos escuchas? Te quería preguntar, mira, renunció el primer ministro de Ucrania. Dejó su cargo, dice que él ha tenido poco apoyo, pues que han tenido las iniciativas que él ha tenido en el Parlamento, y bueno, sencillamente anuncia hoy su dimisión ante los diputados del Parlamento ucraniano. Después vemos esta situación con el tema del avión de la aerolínea de Malasia. Después vemos cómo precisamente el presidente Vladimir Putin está involucrado, por lo menos de manera indirecta, ¿no? Responsable indirectamente de esos 300 muertos que iban allí. Desde el oeste, o sea, en este lado del mundo, uno lo que se queda es impávido viendo esas cosas, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y esto hasta dónde va a llegar? ¿No? Uno se queda impávido. Uno dice, y no uno como ciudadano, los gobiernos se quedan impávidos. El primer impávido está en Washington. O sea, uno se queda con los ojos, ¿cómo se dice eso? Sorprendidos, pues, ante esto, y que aquí continúa. ¿Dónde está? O sea, ¿dónde se va a detener esto? Eric. A ver, mira, déjame, hay varios puntos, y el del Parlamento hoy es interesante. Yatsenyuk, que es el primer ministro, renuncia, eso no quiere decir que él deja de trabajar hasta que sea reemplazado, pero yo creo que esto es algo que venía planeando, o de cierta manera había cierto movimiento que el presidente Poroshenko, de hecho no por Yatsenyuk directamente, sino para poder convocar elecciones para el nuevo Parlamento. Recordemos que este Parlamento fue el Parlamento elegido en el 2012, que todavía tiene muchas facciones de representantes parlamentarios del partido de Yanukovych anterior, y ayer vimos un voto muy cerrado para poder aprobar en la mayor parte de reservistas que le hace falta al ejército ucraniano, que solo ganó por 7 votos, que si no llega a ganar no pueden llamar a más reservistas. Creo que llamando a elecciones tempranas, una vez más elecciones del Parlamento, me parece, porque esto acaba de suceder hace poco. Mi primera lectura es que el presidente Poroshenko quiere llamar elecciones al Parlamento, uno, porque la gente, creo que la mayoría de la gente probablemente estaría de acuerdo internamente en la población, pero dos, hay un sentimiento tan antirruso en Ucrania como nunca he visto en mi vida. Inclusive personas étnicamente rusas que ni se consideraban ucranianos hoy tienen un sentido más ucraniano, y yo creo que el gobierno le da esa lectura de que va a poder tener un parlamento con un más apoyo a futuras legislaciones, por ejemplo, para refinanciar el ejército, llamar más reservistas si hace falta, entre otras cosas. Y yo creo que por ahí viene el tema de lo del Parlamento. Hay que ver también que otras cosas se acaban de anunciar, pero me parece por ahí. Yo, el otro tema que estabas, yo creo que es muy importante, nada más para decir, porque si el conflicto, yo creo que va a tener su
su desenlazamiento. Sí, no hasta solo dónde en el llega, este, exacto. hasta dónde llega. Bueno, lo que vamos a ver ahora es lo que estamos viendo en las últimas semanas y cómo se va a desenlazar. La ofensiva ucraniana va a continuar porque están ganando en el terreno le tomaron una de las ciudades importantes de Slaviansk, han tomado la mayoría de las ciudades y pueblos en la provincia, hacia el oeste de la provincia, tanto de Donetsk y Lugansk, y estamos viendo a los separatistas retroceder a defender la ciudad y pelear en el mano a mano en la ciudad. Entonces, esa avanzada ucraniana ha sido importante por un lado, pero también vamos a ver a que Rusia va a continuar dándole apoyo y hay reportes de que continúan pasando tanques y también otros equipos militares. Yo creo que la importancia va a ser aquí en el este de Ucrania, pero también en Kiev y en Moscú, cómo puedan barajear cada gobierno. Esto que está haciendo en el Parlamento Ucrania, que es muy importante para lo que se puede llevar en el este y también lo que puede hacer Putin. A mí me parece que para redondearte... Sí. Las dos Perdón, Eric. Ajá. Para redondearte, yo creo que vamos a ver batallas muy intensas. Anoche hubo más batallas intensas. Ayer también tumbaron 2 aviones del ejército ucraniano. Sí. Pero cuando llegue la batalla a las 2 ciudades, y si los separatistas pueden aguantar, entonces vamos a seguir a ver a Moscú, mantener su estrategia. Si no pueden aguantar, a lo mejor Rusia, una de las cosas que Putin está barajeando dentro de su parte, aunque no es lo que él quisiera, es tratar de decir, bueno, yo voy a tratar de pacificar el área para tratar de salirse, pero bajar la presión un poco, pero a la misma vez ser él como el protagonista y no lucir como que está perdiendo. Entonces hay que ver lo que pasa en estos próximos días. Te agradecemos muchísimo. Gracias. Eric de la Fuente, especialista en temas rusos y ucranianos. 2:47, identificamos la emisora.